Esteban llegó temprano a casa y escuchó música que no sonaba hacía un año. Su empleada estaba enseñando algo a sus hijos. Lo que vio lo hizo llorar como nunca antes. Esteban Montero cerró la puerta de su camioneta con más fuerza de la necesaria. El sol de la tarde golpeaba el asfalto de la exclusiva colonia San Ángel, haciendo brillar los portones de hierro forjado que protegían las mansiones del barrio. Había salido de la junta 2 horas antes de lo planeado. Los inversionistas extranjeros cancelaron a último minuto, y por primera vez en meses, tenía la tarde libre. Pero mientras caminaba hacia la entrada principal de su casa, un sonido detuvo sus pasos en seco. Música. No la música suave del sistema de audio que solía dejar programado. No, esto era diferente. Un acordeón tocaba una melodía tradicional, acompañado por rasgueos torpes pero entusiastas de una guitarra. Y voces. Voces infantiles cantando con una alegría que no escuchaba en su hogar desde hacía más de un año. Las voces de sus hijos. El corazón de Esteban se aceleró. Sacó las llaves con manos temblorosas y abrió la puerta de entrada lo más silenciosamente posible. El vestíbulo de mármol italiano amplificaba los sonidos que venían del jardín trasero. Ahora podía escuchar con claridad. Bruno y Martina reían entre canción y canción. Su hijo, su hija. Los mismos niños que apenas hablaban desde que su madre murió, que pasaban las tardes en silencio frente a la televisión, que rechazaban todas las actividades que las institutas anteriores intentaban organizar. Esteban cruzó la sala principal, sus zapatos de vestir haciendo eco contra el suelo. A través de los ventanales que daban al jardín, finalmente vio la escena, y lo que vio lo dejó paralizado. Paloma, su empleada doméstica de apenas 3 semanas, estaba sentada en el césped junto a sus hijos. Bruno, su hijo, sostenía un acordeón rojo casi tan grande como su torso. Sus dedos pequeños presionaban las teclas con concentración absoluta, la lengua asomando ligeramente entre los labios como hacía su madre cuando cocinaba. Martina, su hija, tenía una guitarra acústica sobre sus piernas, sus manos diminutas luchando por formar los acordes mientras Paloma guiaba sus dedos con paciencia infinita. Pero no era solo la música, era la forma en que Bruno sonreía. Una sonrisa genuina, amplia, que mostraba el hueco donde había perdido su diente frontal la semana pasada. Era la forma en que Martina reía cuando desafinaba, sin la vergüenza que había desarrollado en el último año. Era la forma en que ambos miraban a Paloma como si... «Otra vez, Paloma, otra vez», gritó Bruno, sacudiendo el acordeón con entusiasmo. «Ya casi me sale la canción que me enseñaste». «Tranquilo, mijo», respondió Paloma, su voz suave pero firme. «La música no se apresura. Es como la vida. Hay que sentir cada nota». Esteban sintió algo quebrarse en su pecho. Esas palabras, ese tono, era exactamente lo que Victoria, su difunta esposa, solía decir. Paloma ajustó las manos de Martina sobre la guitarra. «Así, princesa». Los dedos suaves, como si estuvieras acariciando a un gatito. «La guitarra no es tu enemiga, es tu amiga». «Pero me duelen los dedos», se quejó Martina con un puchero. «Eso significa que estás aprendiendo». Paloma sonrió, mostrándole sus propias manos. «Mira, yo también tengo callos. Cada uno cuenta una historia. Cada uno es una canción que conquisté». Martina observó las manos de Paloma con fascinación. Luego miró las suyas propias y asintió con determinación renovada. Esteban debería haber entrado en ese momento. Debería haber preguntado de dónde habían salido esos instrumentos. Debería haber establecido límites claros. Pero algo lo mantenía clavado detrás del ventanal, observando una escena que parecía sacada de un pasado que creía perdido para siempre. «¿Paloma?» La voz de Bruno se volvió más pequeña. «¿Tú crees que mamá nos puede escuchar cuando tocamos?» El silencio que siguió fue tan pesado que Esteban sintió que no podía respirar. Paloma dejó la guitarra a un lado y se sentó más cerca de los niños. No con prisa, no con incomodidad, con la naturalidad de alguien que entiende el peso de una pregunta así. «Yo creo que sí, mi amor», dijo finalmente, su voz cargada de una ternura que hizo que a Esteban se le formara un nudo en la garganta. «Creo que cada nota que tocan es como una carta que le envían al cielo, y estoy segura de que ella está muy orgullosa de lo rápido que están aprendiendo. Pero papá dice que no debemos hablar de mamá», susurró Martina.
sus ojos llenándose de lágrimas. Dice que lo pone triste. Paloma pasó un brazo alrededor de los hombros de la niña. Tu papá no está triste porque ustedes hablen de ella, chiquita. Está triste porque la extraña muchísimo, igual que ustedes. Pero ¿saben qué? La mejor forma de honrar a alguien que se fue es vivir de la manera que ellos hubieran querido. Y algo me dice que su mamá hubiera querido verlos sonreír, cantar y llenar esta casa de música. Bruno se limpió los ojos con el dorso de la mano. Papá nunca tiene tiempo para nosotros. Solo trabaja y trabaja. Tu papá los ama más que a nada en el mundo, respondió Paloma con firmeza. A veces, los adultos no saben cómo expresar su dolor. Trabaja tanto porque está tratando de llenar un vacío que no se puede llenar con dinero ni con juntas importantes. Pero dense tiempo. El amor siempre encuentra la forma de regresar. Esteban tuvo que apoyarse contra la pared. Las lágrimas corrían libremente por su rostro ahora, empañando su visión. Cada palabra de esa mujer era una flecha directa a su corazón, exponiendo verdades que él mismo se negaba a admitir. Ahora, Paloma se puso de pie y sacudió el pasto de su uniforme. Vamos a tocar la canción completa. Y la vamos a tocar con todo nuestro corazón. Porque eso es lo que hace que la música sea mágica. ¿Listos? ¡Listos!, gritaron los niños al unísono. Lo que siguió fue una interpretación caótica, desafinada y absolutamente hermosa de Cielito Lindo. Bruno se equivocaba en los acordes. Martina cantaba media estrofa atrasada. Paloma tenía que parar cada 2 compases para corregir posiciones de dedos. Pero reían. Por primera vez desde el funeral, sus hijos reían sin contención, sin culpa, sin el peso de la tristeza que había convertido esa mansión en un mausoleo silencioso. Esteban no supo en qué momento empezó a aplaudir. Solo supo que sus manos se juntaron en un aplauso lento, fuerte, que resonó por todo el jardín y detuvo la música en seco. 3 pares de ojos se volvieron hacia él simultáneamente. Bruno dejó caer el acordeón sobre el césped. Martina abrazó la guitarra contra su pecho como si quisiera esconderla dentro de su cuerpo. Y Paloma se puso de pie de inmediato, su rostro perdiendo todo el color, sus manos limpiándose nerviosamente en el delantal. Señor Montero, su voz salió temblorosa. No lo esperábamos tan temprano. Esteban caminó lentamente hacia ellos. Cada paso se sentía como si pesara toneladas. Podía ver el miedo creciendo en los ojos de sus hijos, la forma en que se encogían como si esperaran un regaño. Podía ver cómo Paloma se colocaba instintivamente entre él y los niños, una protectora silenciosa. «Papá», empezó Bruno con voz temblorosa. «Nosotros solo... ¿De dónde salieron esos instrumentos?», preguntó Esteban, su voz más dura de lo que pretendía. El silencio que cayó sobre el jardín fue absoluto. Hasta los pájaros parecieron dejar de cantar. Paloma tragó saliva y dio un paso al frente. «Son míos, señor. Los traje de mi casa. Pensé que a los niños les gustaría aprender. No toqué nada de la casa. No usé su dinero. Yo solo... ¿Te di permiso para traer cosas a mi casa?», interrumpió Esteban, cada palabra saliendo cortante como un cuchillo. «¿Te di permiso para enseñarles música a mis hijos?». «No, señor». Paloma bajó la mirada. «No me dio permiso. Fue un error de mi parte. Lo siento mucho». «Pero papá». Martina soltó la guitarra y corrió hacia él. «Estábamos aprendiendo la canción favorita de mamá. Queríamos sorprenderte». Esteban miró a su hija, sus ojos grandes y húmedos, tan parecidos a los de Victoria. Sus manitas sucias de pasto, sus mejillas rosadas por la emoción y el ejercicio. Y en ese momento, 2 emociones chocaron violentamente dentro de él. El alivio de verla feliz y el terror absoluto de perderla también. «Entren a la casa», ordenó con voz firme. «Ahora». «Pero papá, he dicho que entren a la casa». Su voz retumbó por todo el jardín. Bruno tomó la mano de su hermana y ambos corrieron hacia el interior, lanzando miradas de súplica hacia Paloma. La puerta corredera se cerró detrás de ellos con un sonido que pareció sellar una sentencia. Esteban y Paloma se quedaron solos en el jardín. El sol de la tarde creaba sombras largas sobre el césped perfecto. El acordeón yacía abandonado junto a la guitarra, como evidencia de un crimen que no había sido cometido. «Señor Montero», comenzó Paloma, su voz más firme ahora. «Si va a despedirme, está bien.
Entiendo que crucé una línea, pero por favor, no castigue a los niños. Ellos solo querían... ¿Tienes idea de lo que hiciste? La voz de Esteban temblaba de una emoción que ni él mismo podía identificar. ¿Tienes la más mínima idea? Paloma levantó la mirada, confundida por el tono que no era exactamente de enojo. Esos niños no habían sonreído así desde que su madre murió. Continuó Esteban, su voz quebrándose. Había contratado psicólogos, terapeutas, las mejores institutas de la ciudad. Nada funcionaba. Nada, y tú llegas aquí, con un acordeón y una guitarra, y en tan poco tiempo logras lo que nadie más pudo. Las lágrimas corrían libremente por el rostro de Esteban ahora. Ya no le importaba mantener la compostura. Ya no le importaba parecer el empresario frío e inquebrantable que todos conocían. «¿Y sabes qué es lo que más me aterra?», susurró. «Que esto signifique que estoy listo para seguir adelante. Que ver a mis hijos felices signifique traicionar la memoria de su madre. Que cada risa, cada canción, sea un paso más lejos de victoria». Paloma se quedó en silencio por un largo momento. Luego, con una valentía que Esteban no esperaba, dio un paso hacia él. «Con todo respeto, señor Montero». Su voz era suave pero firme. «Creo que usted está confundiendo el honor con el sufrimiento. Mantener a sus hijos en silencio no va a traer de vuelta a su esposa. Prohibirles la alegría no va a hacer que su dolor sea más válido. La verdadera forma de honrar a alguien que amamos es vivir la vida que ellos hubieran querido para nosotros. ¿Y tú qué sabes de pérdida?», espetó Esteban, su dolor convirtiéndose en defensa. «¿Qué puede saber una empleada doméstica sobre criar hijos sin su madre?». Las palabras salieron como un golpe bajo, y Esteban se arrepintió de ellas en el instante en que cruzaron sus labios. Paloma no se inmutó. En cambio, su expresión se suavizó con una tristeza antigua, conocida. «Sé más de lo que usted cree, señor», respondió con calma. «Yo crié a mis 3 hermanos menores después de que mi madre murió. Tenía 13 años. Mi padre trabajaba 18 horas al día para mantenernos, igual que usted. Y sé exactamente cómo se siente un niño cuando el único padre que le queda está tan perdido en su propio dolor que olvida que ellos también están sufriendo». El silencio que siguió fue ensordecedor. «Los instrumentos son míos», continuó Paloma. «El acordeón fue de mi madre. La guitarra la compré con mi primer sueldo cuando tenía 17 años. Son lo único de valor que poseo, y se los presté a sus hijos porque vi en sus ojos el mismo vacío que yo sentía a su edad, porque sé que la música no llena el vacío, pero te enseña a vivir con él. Te enseña que puedes cargar tristeza y alegría al mismo tiempo, que una cosa no cancela la otra». Esteban se pasó las manos por el rostro, tratando de procesar todo lo que estaba escuchando. «Si quiere que me vaya, empaco mis cosas ahora mismo», dijo Paloma, enderezando los hombros. «Pero le voy a pedir un favor. No les quite la música. Compre instrumentos nuevos si estos le molestan. Contrate un maestro si no quiere que yo se los enseñe. Pero por favor, no les quite eso. Es lo primero que los hace sentir vivos desde que su mundo se derrumbó». Esteban miró los instrumentos abandonados en el césped. Luego, miró la casa, donde sabía que sus hijos estaban asomados por alguna ventana, esperando saber su destino. Finalmente, miró a Paloma, esta mujer que apenas conocía, que ganaba una fracción de lo que él gastaba en trajes, y que de alguna manera entendía a sus hijos mejor que él. «¿Cuánto tiempo les has estado enseñando?», preguntó finalmente. «Todos los días después de que terminan sus tareas del colegio», admitió Paloma. «1 hora, mientras usted está en la oficina. Nunca descuidé mis obligaciones de la casa. Nunca los dejé saltarse la tarea o la merienda. Solo quería que tuvieran algo que esperar cada día». «¿Y por qué no me lo dijiste?». Paloma soltó una risa amarga. «Porque las últimas 2 empleadas que intentaron hacer actividades con los niños fueron despedidas en el momento. Porque la agencia me advirtió que usted quería que esta casa estuviera impecable y en silencio. Porque pensé que si los veía felices, aunque fuera por unas semanas, valía la pena arriesgar mi empleo». Esteban cerró los ojos. Cada palabra era una acusación justa. Había convertido su casa en un santuario del dolor, y en el proceso había olvidado que sus hijos necesitaban vivir. «No estás despedida», dijo finalmente. Paloma levantó la mirada bruscamente, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. «¿Qué? No estás despedida», repitió Esteban, su voz más firme.
pero necesito que me prometas algo. Lo que sea, señor. Prométeme que no vas a permitir que mis hijos se olviden de su madre. La voz de Esteban se quebró nuevamente. Que cuando les enseñes música, les vas a hablar de ella. Que les vas a recordar que su madre también amaba cantar. Que no van a reemplazar su memoria con la tuya. Paloma se llevó una mano al pecho, como si quisiera contener su propio corazón. Nunca, señor Montero. Jamás intentaría tomar su lugar. Su madre será siempre su madre. Yo solo quiero ayudarlos a recordar cómo se siente la alegría. Esteban asintió, incapaz de hablar más sin derrumbarse completamente. Entonces continúa con las lecciones, dijo finalmente. Pero de ahora en adelante quiero saberlo. Quiero estar presente cuando sea posible. ¿De verdad? La voz de Paloma se llenó de esperanza. De verdad. Y en ese momento, por primera vez desde que Victoria murió, Esteban sintió que quizás, solo quizás, había un camino de regreso a la vida. No a la vida que tenía antes. Esa se había ido para siempre. Pero a una nueva vida, donde el dolor y la alegría podían coexistir. Donde recordar no significaba quedarse atrapado en el pasado. Donde la música de un acordeón y una guitarra tocados torpemente por manos pequeñas podía ser el inicio de una sanación que ni siquiera sabía que necesitaba. Paloma se agachó para recoger los instrumentos y cuando se incorporó, sus ojos se encontraron con los de Esteban. Y en esa mirada, hubo un entendimiento silencioso. Un pacto tácito entre dos personas que habían conocido la pérdida y que estaban aprendiendo, cada uno a su manera, que seguir adelante no era traición. Era supervivencia. Era amor. Gracias, señor Montero, susurró Paloma. No, respondió Esteban, su voz cargada de emoción. Gracias a ti. Y mientras el sol comenzaba a ponerse sobre la colonia San Ángel, pintando el cielo de naranjas y rosas, dentro de la mansión Montero, dos niños presionaron sus rostros contra la ventana y observaron cómo su padre y su nueva maestra de música caminaban juntos de regreso a la casa. Y por primera vez en un año, se atrevieron a creer que quizás, solo quizás, su familia no estaba tan rota como pensaban. Pero lo que ninguno de ellos sabía, lo que ni siquiera Paloma podía imaginar, era que en el bolsillo de su delantal llevaba un secreto que, cuando fuera revelado, pondría en cuestión todo lo que creían saber sobre esa familia. Un secreto que cambiaría sus vidas para siempre. Dentro de la casa, el teléfono de Esteban vibró. Un mensaje de su abogado. Necesitamos hablar urgentemente sobre el testamento de Victoria. Hay algo que descubrimos y que nunca te contó. Esteban miró la notificación y sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Algunas verdades, pensó, llegan en el momento menos esperado. Y esta verdad apenas comenzaba a revelarse. La oficina del abogado Méndez olía a papel viejo y café recalentado. Esteban había estado sentado en esa misma silla de cuero agrietado hacía un año, firmando documentos que convertían su dolor en trámites legales. Ahora estaba de regreso, y el nudo en su estómago le decía que lo que estaba a punto de escuchar cambiaría todo. Necesito que entienda algo antes de continuar, Esteban. El abogado Méndez se quitó los lentes y los limpió con un pañuelo, un gesto nervioso que Esteban había aprendido a reconocer como señal de malas noticias. Victoria me hizo jurar que solo revelaría esto si se cumplían ciertas condiciones. ¿Qué condiciones? La voz de Esteban salió más áspera de lo que pretendía. Que sus hijos volvieran a sonreír. El silencio que siguió fue tan pesado que Esteban podía escuchar el tic-tac del reloj antiguo en la pared. Afuera, el tráfico de la Ciudad de México rugía indiferente, pero dentro de esa oficina, el tiempo parecía haberse detenido. Recibí una llamada anónima hace 2 días, continuó Méndez, abriendo una carpeta de manila que estaba sobre su escritorio. Alguien me dijo que escuchó a los niños Montero cantando en el parque, que los vio reír, que parecían vivos nuevamente. Esteban sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Paloma. Tenía que haber sido alguien que los vio durante las lecciones de música. Algún vecino. Alguna mirada indiscreta que se asomó por encima de los muros de su propiedad. Victoria sabía que esto iba a pasar. Méndez sacó un sobre sellado con cera roja. Sabía que tú te ibas a encerrar en el trabajo, que ibas a contratar la mejor ayuda que el dinero pudiera comprar,
pero que te ibas a olvidar de lo único que los niños realmente necesitaban. ¿Y qué era eso?, preguntó Esteban, aunque parte de él ya conocía la respuesta. Amor. No el amor de un padre aterrado de perderlos también. El amor que permite que los niños sean niños. El amor que les da permiso de ser felices a pesar del dolor. Méndez deslizó el sobre a través del escritorio. Esteban lo tomó con manos temblorosas, la letra de Victoria en el frente. Para mi amor, cuando nuestros hijos vuelvan a cantar. Esteban rompió el sello y sacó la carta. El papel temblaba entre sus dedos mientras comenzaba a leer. Mi querido Esteban, si estás leyendo esto, significa que lo lograste, que Bruno y Martina encontraron el camino de regreso a la luz. Estoy tan orgullosa de ti, mi amor. Sé cuánto te está costando, pero hay algo que nunca te conté, algo que necesitas saber ahora, cuando estés listo para escucharlo. La enfermedad no me sorprendió. Los médicos me dieron el diagnóstico 6 meses antes de que te lo dijera. 6 meses en los que preparé todo, en los que busqué la manera de asegurarme de que, cuando yo no estuviera, nuestros hijos no se quedaran solos con un padre tan perdido en su dolor que olvidara cómo vivir. Contraté a alguien especial, alguien que entendiera el dolor de perder a una madre porque lo vivió en carne propia. Alguien que supiera que la música puede ser un puente entre la tristeza y la esperanza. Su nombre es Paloma Reyes. La conocí en el hospital durante una de mis sesiones de quimioterapia. Ella estaba ahí visitando a una anciana que cuidaba, tocando la guitarra en la sala de espera para alegrar a los pacientes. Su música me dio paz en mis últimos días. Hablamos muchas veces. Le conté de ti, de los niños, de mi miedo a dejarlos. Y ella me prometió algo, que cuando llegara el momento, cuando ustedes estuvieran listos, ella estaría ahí. No como un reemplazo, jamás, sino como un ángel guardián que les recordaría que está bien volver a vivir. El testamento que firmaste no era el único, mi amor. Hay otro. Uno que incluye un fideicomiso para Paloma. Dinero suficiente para asegurar que nunca tenga que preocuparse por su futuro, siempre y cuando cumpla con su promesa. Cuidar de nuestros hijos hasta que tú puedas volver a hacerlo por ti mismo. Sé que esto te va a enojar. Sé que te va a sentir como una traición. Pero por favor, entiende. No estaba eligiendo a alguien para que tomara mi lugar. Estaba eligiendo a alguien que los guiara de regreso a ti. Confía en ella, Esteban. Confía en la vida. Y sobre todo, confía en que el amor nunca muere, solo se transforma. Tuya por siempre, Victoria. La carta se cayó de las manos de Esteban. Las lágrimas corrían por su rostro sin control, goteando sobre el escritorio de caoba, manchando los documentos legales que Méndez había preparado. ¿Cuánto?, logró articular finalmente. ¿Cuánto dinero le dejó? 2 millones de pesos, respondió Méndez con suavidad. Más una mensualidad de 50,000 pesos durante 5 años, siempre y cuando permanezca trabajando para tu familia y los niños continúen mostrando progreso emocional. Esteban se puso de pie bruscamente, la silla raspando contra el suelo con un chillido que le puso los nervios de punta. ¿Me estás diciendo que Paloma sabía todo esto desde el principio? Su voz subió de volumen. ¿Que todo fue planeado? ¿Que su bondad, su paciencia, todo era parte de un maldito contrato? No. Méndez se puso de pie también, su voz firme. Paloma no sabe nada del fideicomiso. Victoria me dio instrucciones específicas. Solo revelar el acuerdo después de que yo verificara que Paloma estaba cumpliendo su promesa por las razones correctas. No por dinero, sino por amor genuino. ¿Y cómo diablos verificaste eso? La he estado observando durante 3 semanas, Esteban. Contraté a un investigador privado. Paloma trabaja 3 empleos, además del tuyo. Vive en un departamento de una sola habitación que comparte con sus 3 hermanos. Gana menos en un mes de lo que tú gastas en una cena de negocios. Y aún así, compró esos instrumentos musicales con su propio dinero, sacrificando comidas para ella misma. Esteban se aferró al borde del escritorio, sintiendo que el mundo se inclinaba bajo sus pies. Ella no sabe que fue elegida por tu esposa, continuó Méndez. Cree que consiguió el trabajo por una agencia de empleos normal. Y lo más importante, cada día que pasa en tu casa, arriesga su único ingreso estable al traer esos instrumentos sin permiso. Porque para ella, la felicidad de tus hijos vale más que su seguridad económica. Por Dios, susurró Esteban pasándose las manos por el cabello. Victoria planeó todo esto. Cada detalle.
Tu esposa era una mujer extraordinaria, dijo Méndez con una sonrisa triste. Y te conocía mejor que nadie. Sabía que ibas a intentar controlar tu dolor controlando todo lo demás, que ibas a levantar muros tan altos que ni siquiera tus propios hijos podrían escalar. Así que te envió a alguien que pudiera derribar esos muros sin que te dieras cuenta. Esteban miró nuevamente la carta, las palabras de Victoria borrosas por sus lágrimas. «¿Cuándo tengo que contarle?» «Cuando estés listo», respondió Méndez. «Pero te sugiero que sea pronto, porque si Paloma descubre esto por otro medio, podría sentirse traicionada. Y no queremos perder al ángel que Victoria nos envió». Esteban condujo de regreso a casa en piloto automático. Su mente era un torbellino de emociones contradictorias. Gratitud hacia Victoria por su previsión, enojo por sentirse manipulado, culpa por haber tratado mal a Paloma, y un miedo profundo a lo que todo esto significaba. Cuando llegó a su casa, el sol ya se estaba poniendo. Pero antes de que pudiera estacionar en su garaje, algo le llamó la atención. Había un carro de lujo estacionado frente a su entrada. Un Mercedes plateado que reconoció de inmediato. Su suegra, doña Cristina de Almada, la madre de Victoria, y la última persona en el mundo que Esteban quería ver en ese momento. Bajó del carro con un peso en el pecho. Desde la calle podía escuchar voces elevadas viniendo del jardín frontal. Se apresuró hacia el portón y lo que vio lo dejó helado. Cristina estaba de pie frente a Paloma, quien sostenía una bolsa de basura en una mano y tenía la cabeza gacha. Bruno y Martina estaban detrás de Paloma, aferrándose a su uniforme, con los ojos rojos de haber llorado. «¿Quién te crees que eres para tocar las pertenencias de mi hija?» La voz de Cristina era un látigo, afilada y cruel. «¿Cómo te atreves a usar sus cosas?» «Señora, yo solo estaba organizando el armario como el señor Montero me pidió». La voz de Paloma temblaba, pero se mantenía firme. «No toqué nada personal. Solo estaba guardando la ropa de invierno». «¡Mentirosa!». Cristina levantó una guitarra que Esteban reconoció de inmediato. La guitarra española de Victoria, su posesión más preciada. «Encontré esto en el cuarto de la sirvienta. ¿También pensabas robar los recuerdos de mi hija?» «No», gritó Martina, su voz rompiéndose. «Paloma no robó nada. Yo le pedí que me dejara verla». Cristina se volvió hacia su nieta con una expresión que hubiera congelado el fuego. «Tú te callas. Ya hablaré contigo después sobre pasar tiempo con la servidumbre». «Ella no es solo servidumbre». Bruno salió de detrás de Paloma. «Ella es nuestra maestra. Ella nos hace felices. Los está malcriando». Cristina se volvió nuevamente hacia Paloma. «Les está llenando la cabeza de tonterías. Mi hija jamás hubiera permitido que una mujer como tú se acercara tanto a sus hijos». Algo en esas palabras pareció quebrar la compostura de Paloma. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero su espalda se enderezó. Cuando habló, su voz era baja, pero cargada de una dignidad que cortaba más profundo que cualquier grito. «Con todo respeto, señora de Almada, usted no sabe nada sobre lo que su hija hubiera querido. Porque si lo supiera, estaría feliz de ver a sus nietos sonriendo en lugar de estar aquí acusándome de robo». El silencio que siguió fue absoluto. Hasta el viento pareció contener la respiración. Cristina dio un paso hacia Paloma, su rostro contorsionado en furia. «¿Cómo te atreves a hablarme así? Voy a asegurarme de que nunca vuelvas a trabajar en ninguna casa decente de esta ciudad. Voy a...» «¡Ya basta!». La voz de Esteban retumbó por todo el jardín con una fuerza que sorprendió incluso a él mismo. Todos se voltearon hacia él. Cristina con sorpresa. Paloma con alivio mezclado con miedo. Y los niños corrieron hacia él como si fuera su salvación. «Papá», sollozó Martina, aferrándose a su pierna. «La abuela quiere despedir a Paloma. Dice que es mala. Pero no es mala, papá. Ella es buena. Ella nos enseña las canciones de mamá». Esteban se arrodilló y abrazó a sus hijos. Podía sentir cómo temblaban, cómo el miedo les corría por las venas. Y en ese momento, algo se rompió dentro de él. Todas las piezas sueltas, todas las revelaciones del día, todas las emociones que había estado reprimiendo por un año, cristalizaron en una claridad absoluta. Él sabía lo que Victoria hubiera querido. Y finalmente, estaba listo para honrar su memoria de la manera correcta. Se puso de pie y caminó hacia Cristina con pasos lentos y medidos. Cuando habló, su voz era baja, pero cada palabra caía como un martillo,
Cristina. Durante el último año te he permitido muchas cosas. Te he permitido que critiques cómo manejo mi casa. Te he permitido que cuestiones mis decisiones como padre. Te he permitido todo esto por respeto a la memoria de Victoria. Cristina abrió la boca para responder, pero Esteban levantó una mano. Pero esto termina ahora. Paloma no es una ladrona. Es la mejor cosa que le ha pasado a esta familia desde que Victoria murió. Y si no puedes ver eso, si no puedes alegrarte de que tus nietos finalmente están sanando, entonces ya no eres bienvenida en mi casa. ¿Me estás corriendo? La voz de Cristina subió 3 octavas. ¿Me estás corriendo de la casa de mi hija por defender su memoria? No, dijo Esteban con calma. Te estoy pidiendo que te vayas porque estás deshonrando su memoria. Victoria no hubiera querido que sus hijos vivieran en un museo de tristeza. Ella hubiera querido exactamente esto. Música, risas, vida. Cristina miró a Esteban como si lo viera por primera vez. Sus ojos se movieron entre él, Paloma y los niños. Y en ese momento, algo pareció quebrarse en su expresión. ¿Sabes qué es lo peor? Su voz salió rota, vulnerable. Que tienes razón. Victoria me dijo lo mismo antes de morir. Me pidió que los dejara vivir, que los dejara ser felices. Pero yo no sé cómo dejarla ir. Las lágrimas corrían por el rostro de Cristina ahora. Años de dolor contenido finalmente desbordándose. Cada risa de esos niños me recuerda que ella no está aquí para escucharla, continuó. Cada sonrisa es un cuchillo porque Victoria no puede verla. Y sé que está mal. Sé que soy egoísta. Pero es mi hija, Esteban. Mi bebé, y no sé cómo vivir en un mundo donde ella no está. Esteban sintió su propia ira disolverse. Reconoció el dolor en los ojos de Cristina porque era el mismo que veía en su espejo cada mañana. Lo sé, dijo con suavidad. Créeme, lo sé. Pero Victoria no se fue para que pasáramos el resto de nuestras vidas sufriendo. Se fue dejándonos un regalo, a Bruno y Martina. Y nuestro trabajo es asegurarnos de que ese regalo florezca. Cristina se limpió los ojos. Su máscara de aristócrata agrietándose por completo. Lo siento, dijo finalmente, volviéndose hacia Paloma. No tenía derecho a hablarte así. No estoy bien. No he estado bien desde que la perdí. Paloma, que había estado de pie todo este tiempo con una dignidad silenciosa, dio un paso adelante. Entiendo su dolor, señora, dijo con gentileza. Y jamás intentaría tomar el lugar de su hija. Pero puedo prometerle esto. Mientras esté aquí, me aseguraré de que Bruno y Martina sepan exactamente quién fue su madre, qué canciones amaba, qué la hacía reír, cómo brillaban sus ojos cuando hablaba de ellos. Cristina miró a Paloma con una expresión que mezclaba sorpresa y gratitud. ¿De verdad harías eso? Ya lo estoy haciendo, respondió Paloma con una sonrisa suave. Cada día les cuento algo nuevo sobre ella, porque usted tiene razón en algo. Ella merece ser recordada. Y ellos merecen conocer a la mujer extraordinaria que fue su madre. Por primera vez desde que Victoria murió, Cristina sonrió. Una sonrisa pequeña, frágil, pero real. Gracias, susurró. Gracias por cuidarlos. Luego se volvió hacia Esteban. Necesito irme. Necesito tiempo para procesar todo esto. Esteban asintió. Cuando estés lista, las puertas de esta casa siempre estarán abiertas para ti, Cristina. Cristina se agachó para abrazar a Bruno y Martina, sosteniéndolos con una intensidad que hablaba de todo lo que no podía expresar con palabras. Luego se fue, dejando atrás la guitarra de Victoria, apoyada contra el muro del jardín. Cuando el ruido del Mercedes se desvaneció en la distancia, Esteban finalmente se permitió respirar. Se volvió hacia Paloma, quien permanecía de pie con las manos entrelazadas frente a ella, esperando. «Paloma, necesito hablar contigo», dijo Esteban. «Hay algo que descubrí hoy, algo sobre Victoria, algo sobre ti». Paloma lo miró con ojos interrogantes. «¿Sobre mí? Victoria te conocía». Las palabras salieron antes de que Esteban pudiera detenerlas. «Te conoció en el hospital. Te pidió que estuvieras aquí. Que cuidaras de los niños cuando llegara el momento». Paloma se quedó completamente inmóvil. Su rostro palideció como si la sangre la hubiera abandonado. «¿Qué? Hay un testamento. Un fideicomiso. Victoria te dejó...» Pero antes de que pudiera terminar, Paloma levantó una mano. Sus ojos se habían llenado de lágrimas, pero también de algo más. Comprensión. «Ella me lo pidió», susurró. «En el hospital.
Después de tocar para los pacientes, me llamó a su habitación y me habló de ustedes, de sus miedos, de su amor. Me pidió que prometiera estar aquí si algún día me necesitaban. ¿Y aceptaste? Le dije que sí. Paloma se limpió las lágrimas, pero también le dije que solo lo haría si sentía que era lo correcto, que jamás lo haría por obligación o por dinero. Cuando vi el anuncio de empleo semanas después, no sabía que era su casa. No hasta que llegué aquí y vi las fotografías. ¿Por qué no dijiste nada? Porque no quería que pensara que tenía motivos ocultos. La voz de Paloma se quebró. Su esposa me pidió que cuidara de sus hijos, pero yo necesitaba saber que podía hacerlo. Que no era solo una promesa, sino una vocación. Esteban sintió que las últimas piezas del rompecabezas finalmente encajaban. Victoria no había contratado a una empleada. Había enviado a un ángel guardián. Y ese ángel había elegido quedarse no por obligación, sino por amor. «Hay dinero», dijo Esteban. «Un fideicomiso. Victoria quería asegurarse de que estuvieras cuidada». Paloma negó con la cabeza inmediatamente. «No lo quiero». «¿Qué?» «No vine aquí por dinero, señor Montero. Vine porque le hice una promesa a una mujer moribunda, porque vi en sus ojos el mismo miedo que vi en los ojos de mi padre cuando mi madre murió, y porque estos niños merecen algo mejor que crecer en una casa donde el dolor silencia las risas. Paloma, si acepto ese dinero, todo lo que he hecho aquí quedará manchado», continuó con firmeza. «La gente dirá que lo hice por interés. Usted pensará que lo hice por interés. Y peor aún, yo misma dudaré de mis razones. Así que no. Gracias, pero no». En ese momento, con el sol poniéndose detrás de ella, con los niños mirándola como si fuera su heroína personal, Esteban supo que Victoria había elegido bien. Tan bien que dolía. «Está bien», dijo finalmente. «El dinero estará ahí si algún día cambias de opinión. Pero hay algo más que necesito pedirte». «¿Qué es?» «Quiero que dejes de esconderte, que uses la guitarra de Victoria para enseñarles, que hables de ella con libertad, que les cuentes historias, que llenes esta casa con la música que ella amaba. Y quiero estar ahí. Quiero aprender a tocar también». Por primera vez, Paloma sonrió. Una sonrisa completa, radiante, que iluminó su rostro. «¿De verdad?» «De verdad». Bruno y Martina gritaron de alegría y corrieron a abrazar a su padre y a Paloma simultáneamente, creando un grupo desordenado de brazos y risas. Y por primera vez en un año, Esteban se permitió sentir algo más que dolor. Sintió esperanza. Pero mientras el sol terminaba de ponerse sobre la Ciudad de México, mientras esta familia rota comenzaba a encontrar los bordes de cómo encajar nuevamente, ninguno de ellos sabía que alguien los había estado observando. Desde un carro oscuro estacionado al final de la calle, una mujer tomaba fotografías. Fotografías de Esteban abrazando a Paloma. Fotografías de los niños felices. Fotografías que, en las manos equivocadas, podrían destruir todo lo que acababan de construir. La mujer guardó la cámara, arrancó el motor y desapareció en la noche. Algunas amenazas no llegan con advertencia, y esta apenas comenzaba a tomar forma. El aroma de chocolate caliente llenaba la cocina de la mansión Montero. Era sábado por la mañana, y por primera vez en más de un año, la casa no estaba sumida en un silencio sepulcral. Bruno practicaba escalas en su acordeón, mientras Martina intentaba seguir el ritmo con palmadas. Paloma cortaba fruta fresca, tarareando suavemente la melodía que los niños tocaban. Esteban observaba desde la entrada de la cocina, una taza de café humeante entre sus manos. Había algo profundamente sanador en esa escena cotidiana, algo que le recordaba cómo solía ser su vida antes de que el cáncer la convirtiera en una cuenta regresiva hacia el inevitable final. «Papá, ven a tocar con nosotros», gritó Martina, sus ojos brillando con una alegría que parecía imposible meses atrás. «Todavía no sé ni dónde poner los dedos, princesa», respondió Esteban con una sonrisa. «Por eso tienes que practicar». Bruno dejó el acordeón sobre la mesa con la seriedad de un maestro experimentado. Paloma dice que la única diferencia entre alguien que no sabe tocar y un músico es que el músico nunca se rindió. Paloma levantó la mirada y sus ojos se encontraron con los de Esteban. Había algo diferente en ella desde la conversación sobre el testamento. Una ligereza, como si un peso invisible hubiera sido levantado de sus hombros. «Es verdad.
dijo Esteban, acercándose a la mesa. Tu maestra es muy sabia y muy bonita, añadió Bruno con la honestidad brutal de un niño, ganándose un codazo de su hermana y una risa ahogada de Paloma. El timbre de la puerta interrumpió el momento. Un sonido estridente que resonó por toda la casa como una alarma. ¿Esperamos a alguien?, preguntó Paloma, limpiándose las manos en su delantal. No. Esteban frunció el ceño. Yo voy. Caminó hacia la puerta principal, sus pasos resonando contra el mármol. A través del visor, vio a una mujer que no reconoció de inmediato. Elegante, de unos 40 años, con el cabello oscuro recogido en un moño perfecto y un traje sastre que gritaba dinero y poder. Cuando abrió la puerta, la mujer le dedicó una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Buenos días, señor Montero. Mi nombre es Gabriela Vázquez. Soy directora de Recursos Humanos de las empresas Cortázar. Esteban sintió un escalofrío recorrer su espalda. Las empresas Cortázar eran su principal competencia. Rivales feroces en cada licitación, cada contrato, cada oportunidad de negocio. ¿Qué hace aquí?, preguntó con cautela. Vengo por un asunto delicado. Gabriela sacó un sobre manila de su bolso de diseñador. Un asunto que involucra a su empleada doméstica, Paloma Reyes. El corazón de Esteban se aceleró. ¿Qué pasa con ella? ¿Podemos hablar adentro? Gabriela miró por encima del hombro de Esteban hacia el interior de la casa. Creo que es mejor que ella también esté presente para esta conversación. Cada instinto de Esteban le decía que cerrara la puerta, que protegiera a su familia de lo que fuera que esta mujer trajera. Pero la curiosidad, mezclada con un temor creciente, lo hizo dar un paso atrás. Adelante. Gabriela entró con pasos medidos, sus tacones repiqueteando contra el suelo como un reloj marcando los segundos antes de una explosión. Sus ojos escanearon la mansión con una mezcla de apreciación y algo más oscuro. Envidia, quizás, o satisfacción anticipada. Cuando llegaron a la cocina, Paloma se quedó paralizada. El cuchillo que sostenía cayó sobre la tabla de cortar con un golpe seco. Su rostro, que momentos antes irradiaba tranquilidad, se volvió del color de la cera. Gabriela, susurró, como si pronunciar el nombre le quemara la lengua. Hola, Paloma. La sonrisa de Gabriela era puro veneno. ¿Cuánto tiempo sin vernos? Bruno y Martina miraban entre ambas mujeres, confundidos por la tensión que había convertido el aire de la cocina en algo espeso y difícil de respirar. ¿Se conocen?, preguntó Esteban. Oh, nos conocemos muy bien, respondió Gabriela, sin apartar sus ojos de Paloma. Éramos como hermanas, hasta que ella me traicionó. Paloma cerró los ojos, sus manos aferrándose al borde de la encimera como si fuera lo único que la mantenía de pie. No fue así. Su voz salió apenas como un susurro. No. Gabriela se volvió hacia Esteban. ¿Le contó Paloma sobre su pasado, señor Montero? ¿Le contó por qué realmente dejó su último empleo importante? No sé de qué está hablando, respondió Esteban, sintiendo que el piso se movía bajo sus pies. Gabriela abrió el sobre y sacó una serie de fotografías. Las extendió sobre la mesa de la cocina, entre los platos de fruta y las tazas de chocolate. Eran imágenes de Paloma, años más joven, vestida elegantemente, sonriendo junto a una pareja de ancianos en lo que parecía ser una mansión aún más grande que la de Esteban. Hace 5 años, Paloma trabajaba para la familia Cortázar, explicó Gabriela, su voz tomando el tono de un fiscal presentando evidencia. Los padres de mi esposo eran como sus abuelos adoptivos. La trataron como familia. Le pagaron cursos de música, le dieron un salario generoso, confiaron en ella completamente. Gabriela, por favor. La voz de Paloma tembló. No hagas esto. ¿No haga qué? ¿Decir la verdad? Gabriela sacó más fotografías. Estas son las joyas que desaparecieron de la casa Cortázar. 500,000 pesos en antigüedades. Desaparecieron la misma semana que Paloma dejó de trabajar para ellos. El silencio que cayó sobre la cocina fue absoluto. Esteban sentía que su mundo se desmoronaba por segunda vez en 2 años. Eso es mentira. Paloma dio un paso adelante, sus ojos brillando con lágrimas. Yo nunca robé nada. Renuncié porque... ¿Porque qué?, interrumpió Gabriela. ¿Porque descubriste que mi suegro tenía demencia y estaba firmando cheques que no recordaba? ¿Porque viste una oportunidad? No. La voz de Paloma se quebró.
Renuncié porque tu esposo me hacía sentir muy insegura. No respetaba mi espacio personal y se aprovechaba de que sus padres no estaban. Tu esposo es una persona sin escrúpulos. Presentó una denuncia por falta de cuidados graves. Cuando bajé, vi que su padre lo estaba tratando con mucha dureza e injusticia. La acusación cayó como una bomba. Gabriela palideció, su máscara de control deslizándose por un momento antes de recomponerse. Eso es una calumnia, siseó. Mi esposo es un hombre respetable. Tu esposo es un depredador. Paloma ya no temblaba. Su voz era fuego contenido. Y tú lo sabes. Siempre lo has sabido. Por eso me culpas del robo en lugar de admitir la verdad. Porque es más fácil destruirme a mí que enfrentar quién es realmente tu esposo. Esteban miraba entre ambas mujeres, tratando de procesar la información que llegaba demasiado rápido. Bruno y Martina se habían acercado a Paloma, sus pequeñas manos aferrándose a su uniforme. ¿Tienes pruebas de ese robo?, preguntó Esteban finalmente, su voz de empresario volviendo, fría y calculadora. Gabriela lo miró con sorpresa. ¿Perdón? Pruebas, repitió Esteban. Denuncia policial, orden de arresto, algo más que acusaciones y fotografías de joyas desaparecidas. Gabriela abrió y cerró la boca como un pez fuera del agua. No presentamos cargos porque queríamos manejar el asunto discretamente, por respeto a la memoria del señor Cortázar, que conveniente, interrumpió Esteban, su voz cortando como un bisturí. Acusan a alguien de robo pero no presentan cargos. Destruyen su reputación pero no ofrecen evidencia. Dígame, señora Vázquez, ¿esto es venganza personal o su empresa la envió aquí con algún propósito específico? Gabriela se enderezó, recuperando algo de su compostura. Vine a advertirle, señor Montero. Mi esposo es ahora el CEO de Empresas Cortázar, y él no olvida. Especialmente no olvida a las personas que hacen acusaciones falsas contra él. ¿Es una amenaza? Es información. Gabriela recogió las fotografías con movimientos bruscos. Haga con ella lo que quiera. Pero cuando sus socios comerciales descubran que tiene una ladrona cuidando a sus hijos, cuando los medios se enteren de que el respetable Esteban Montero confía en una mujer con un pasado tan cuestionable, no diga que no lo advertí. Se dio la vuelta para irse, pero la voz de Martina la detuvo en seco. Usted es una mentirosa. Gabriela se volvió lentamente. La niña de 6 años la miraba con una fiereza que contradecía su pequeño tamaño. ¿Qué dijiste? Dije que es una mentirosa, repitió Martina, su voz más fuerte ahora. Paloma no es una ladrona. Ella es buena. Ella nos cuida. Ella nos hace felices. Y usted solo quiere lastimarnos porque es una persona mala. Martina, cariño, los adultos están hablando, comenzó Gabriela con condescendencia. No me importa. Bruno se colocó junto a su hermana. Mi mamá nos enseñó a defender a las personas buenas. Y Paloma es una persona buena. Así que si tiene que irse de nuestra casa, nosotros nos vamos con ella. Esteban sintió que algo se expandía en su pecho. Orgullo, amor, asombro ante el coraje de sus hijos. Estos niños que habían estado tan rotos, tan perdidos, ahora se mantenían firmes como guerreros defendiendo a alguien que amaban. Creo que ya escuchó a mis hijos, dijo Esteban, su voz cargada de una autoridad que no admitía réplica. Ahora escúcheme usted a mí. No sé qué pasó realmente en la casa Cortázar. No sé quién robó esas joyas, o si siquiera fueron robadas. Pero sí sé esto. Paloma ha estado en mi casa durante semanas. Ha tenido acceso a cosas que valen mucho más que $500,000. Y nada, absolutamente nada, ha desaparecido. Todavía, murmuró Gabriela. No. La voz de Esteban retumbó por toda la cocina. No todavía, nunca, porque esa mujer tiene más integridad en su dedo meñique que su esposo en todo su cuerpo. Y si él quiere venir aquí a amenazarme personalmente, que lo haga. Pero enviar a su esposa a hacer el trabajo sucio solo demuestra lo cobarde que es. Gabriela dio un paso hacia Esteban, su rostro contorsionado en furia. Va a arrepentirse de esto. Cuando las empresas Cortázar terminen con usted, cuando su reputación esté destruida, cuando nadie quiera hacer negocios con el hombre que defiende a una ladrona, va a recordar este momento. Puede ser, respondió Esteban con calma, pero al menos podré dormir por las noches sabiendo que no sacrifiqué a una persona inocente por miedo. ¿Usted puede decir lo mismo? Gabriela lo miró con odio puro. Luego, sin otra palabra,
Salió de la cocina con pasos furiosos. La puerta principal se cerró con un golpe que hizo temblar los marcos de las ventanas. El silencio que quedó era pesado, cargado de emociones sin nombre. Paloma se había dejado caer en una silla, sus manos cubriendo su rostro mientras su cuerpo temblaba con sollozos silenciosos. Esteban se acercó y se arrodilló frente a ella. «Cuéntame todo», dijo con suavidad. «Desde el principio». Paloma bajó las manos. Su rostro estaba hinchado, sus ojos rojos, pero había algo en su expresión. Alivio, quizás, o el agotamiento de alguien que ha cargado un secreto por demasiado tiempo. «Trabajé para los Cortázar durante 2 años», comenzó, su voz ronca. «Eran como mis abuelos. Me trataron mejor que mi propia familia. Pero su hijo, Rodrigo, él era diferente cuando sus padres no miraban». Bruno y Martina se sentaron a cada lado de Paloma, sus pequeñas manos tomándolas de ella. «Empezó con comentarios», continuó. «Luego con roces accidentales. Después con visitas a mi cuarto cuando todos dormían. Yo tenía 23 años. Él tenía 40. Estaba casado, y era mi jefe». «¿Por qué no dijiste nada?», preguntó Esteban, aunque parte de él ya conocía la respuesta. «Porque nadie me hubiera creído». Las lágrimas corrían libremente por las mejillas de Paloma ahora. Él era el hijo perfecto, el esposo perfecto, el empresario exitoso. Yo era solo la empleada, la huérfana que creció en la pobreza. ¿Quién iba a creer mi palabra contra la suya? ¿Y las joyas? Paloma soltó una risa amarga. «Las joyas desaparecieron la semana después de que renuncié. Conveniente, ¿verdad? Él me amenazó cuando le dije que me iba. Me dijo que si hablaba, se aseguraría de que nunca volviera a trabajar en una casa decente. Y cumplió. Cada vez que conseguía un empleo, de alguna manera se enteraba y llamaba a mis empleadores. Inventaba historias. Hasta que dejé de intentarlo y me dediqué a trabajos donde nadie preguntara por referencias. Por eso trabajas en 3 empleos». Esteban sintió una rabia ardiendo en su pecho. «Por eso vives en un departamento pequeño con tus hermanos». «No me arrepiento», dijo Paloma con firmeza. «Prefiero vivir con poco y tener mi dignidad que quedarme callada y ser cómplice de un hombre así». Esteban se puso de pie y comenzó a caminar en círculos por la cocina, su mente de empresario ya maquinando. «Rodrigo Cortázar», murmuró. «El nuevo CEO. Por eso no quería que yo creciera. Por eso las empresas Cortázar han estado pujando agresivamente en cada contrato». «¿Qué quieres decir?», preguntó Paloma. «Que esto nunca fue sobre ti». Esteban se detuvo. «O al menos, no solo sobre ti». Rodrigo vio una oportunidad de atacarme a través de mi empleada, de desestabilizar mi vida personal mientras compite conmigo profesionalmente. Es una jugada brillante, debo admitirlo. Entonces, ¿me crees?». Esteban miró a Paloma, a esta mujer que había rechazado millones de pesos porque no quería que su integridad fuera cuestionada, que dormía en un departamento pequeño pero traía instrumentos musicales para enseñar a niños que no eran suyos, que había soportado acoso y difamación, pero nunca perdió su dignidad. «Te creo», dijo simplemente, «y voy a hacer algo al respecto». «No». Paloma se puso de pie bruscamente. «No quiero que pelees mis batallas. Ya hiciste suficiente al defenderme hoy. Esto ya no es solo tu batalla», respondió Esteban. «Rodrigo te usó para atacarme, y yo no permito que nadie amenace a mi familia». «No soy tu familia», susurró Paloma. Esteban miró a Bruno y Martina, que seguían aferrados a Paloma como si temieran que fuera a desaparecer. Miró la cocina llena de luz y música y vida. Miró a esta mujer que Victoria había elegido, que sus hijos amaban, que él mismo había llegado a... ¿Qué? ¿Respetar? ¿Admirar? ¿Algo más? «Sí lo eres», dijo finalmente. «Quizás no de sangre, quizás no de papel, pero sí lo eres». Paloma se llevó una mano al pecho, las lágrimas renovándose en sus ojos. «Gracias», susurró. «No me agradezcas todavía». Esteban sacó su teléfono. «Porque lo que voy a hacer probablemente va a empeorar las cosas antes de que mejoren». «¿Qué vas a hacer?». Esteban sonrió, pero no era una sonrisa amable. Era la sonrisa de un empresario que acababa de ver el tablero de ajedrez completo y ya sabía cómo hacer jaque mate. «Voy a contratar al mejor abogado laboral de la ciudad. Voy a presentar una demanda contra Rodrigo Cortázar por acoso laboral, difamación y conspiración. Y voy a usar todos los recursos a mi disposición para asegurarme de que nunca pueda volver a hacerle esto a nadie».
Pero eso te va a costar. No me importa, interrumpió Esteban. Victoria me enseñó que algunas cosas valen más que el dinero. La dignidad, la justicia, la familia. Se arrodilló nuevamente, esta vez a la altura de Bruno y Martina. ¿Ustedes están de acuerdo?, preguntó. Esto va a ser difícil. La gente va a hablar. Puede que algunos de sus amigos en la escuela escuchen cosas feas. ¿Están dispuestos a soportar eso para ayudar a Paloma? Bruno y Martina se miraron entre sí. Luego, con la seriedad de adultos atrapados en cuerpos de niños, asintieron. Mamá nos enseñó a hacer lo correcto, dijo Martina. Aunque sea difícil. Entonces lo hacemos juntos. Esteban extendió su mano. Como familia. Paloma, Bruno y Martina pusieron sus manos sobre la de Esteban. Y en ese momento, en esa cocina llena de chocolate derramado y fruta sin cortar y partituras musicales esparcidas, se selló un pacto. No de sangre, no de obligación, sino de elección. La elección de pelear juntos, de mantenerse unidos, de ser una familia no porque el destino los hubiera juntado, sino porque habían decidido serlo. Pero mientras Esteban marcaba el número de su abogado, mientras Paloma abrazaba a los niños, mientras la luz del sol entraba por las ventanas, iluminando esta escena de esperanza y determinación, ninguno de ellos sabía lo que realmente estaba por venir, porque Rodrigo Cortázar no era un hombre que aceptaba la derrota. Y cuando descubriera que Esteban había decidido pelear, cuando viera que Paloma no estaba sola, escalaría su ataque a niveles que ninguno de ellos podía imaginar. En su oficina en el centro de la ciudad, Rodrigo colgó el teléfono después de escuchar el reporte de su esposa. Su rostro no mostraba enojo, mostraba algo peor, satisfacción. Perfecto, murmuró, abriendo un archivo en su computadora. Ahora sí va a empezar el juego de verdad. Y en ese archivo había algo que Paloma había olvidado. Un secreto de su pasado que ella misma había enterrado tan profundo que ya no recordaba que existía. Un secreto que, cuando saliera a la luz, haría que todo lo demás pareciera un juego de niños. El pasado nunca muere. Solo espera el momento perfecto para regresar. El Colegio San Agustín olía a crayones y desinfectante, una combinación que Esteban siempre asociaba con la inocencia de la infancia. Era lunes por la tarde, y había sido convocado urgentemente por la directora Sánchez. El mensaje era escueto. Asunto grave relacionado con Bruno y Martina. Venga de inmediato. El corazón de Esteban latía con fuerza mientras caminaba por los pasillos decorados con dibujos infantiles. A través de las ventanas de las aulas podía ver a los niños trabajando en sus pupitres, ajenos al drama que se desarrollaba en las vidas de sus compañeros. Cuando llegó a la oficina de la directora, encontró a sus hijos sentados en dos sillas pequeñas. Bruno tenía el labio partido y la camisa rasgada. Martina abrazaba su mochila contra el pecho, sus ojos rojos e hinchados de tanto llorar. ¿Qué pasó aquí? Esteban se arrodilló frente a ellos, examinando el rostro de su hijo con manos temblorosas. Señor Montero, la directora Sánchez, una mujer severa de 50 años, lo interrumpió desde detrás de su escritorio. Necesitamos hablar, a solas. Lo que tenga que decir puede decirlo frente a mis hijos. La directora intercambió una mirada con alguien que Esteban no había notado antes. Una mujer sentada en la esquina de la oficina, con una grabadora en su regazo y una credencial de prensa colgando de su cuello. ¿Quién es usted?, preguntó Esteban, su instinto empresarial activándose como un radar. Luciana Torres, del periódico El Observador. La mujer se puso de pie y extendió su mano que Esteban ignoró. Estoy investigando una historia sobre negligencia infantil en familias de alto perfil. ¿Negligencia? La voz de Esteban subió de volumen. ¿De qué está hablando? Luciana sacó su teléfono y deslizó el dedo sobre la pantalla antes de mostrarle a Esteban una serie de fotografías. Fotografías de Paloma con Bruno y Martina en el parque, en la casa, enseñándoles música. Pero no eran las fotografías lo que hizo que el estómago de Esteban se retorciera. Era el titular que las acompañaba. Empresario deja a sus hijos al cuidado de mujer con pasado criminal. Esto es ridículo. Esteban devolvió el teléfono. Paloma no tiene antecedentes criminales. ¿Estás seguro de eso? Luciana sacó una carpeta y la abrió sobre el escritorio. Porque según mis fuentes, Paloma Reyes estuvo involucrada en un incidente hace 8 años. Un incidente que involucró a un menor. El mundo de Esteban se detuvo. ¿Qué?
La directora Sánchez se aclaró la garganta. Señor Montero, varios padres han expresado su preocupación. Han circulado rumores sobre su empleada y... Bueno, considerando que ella tiene acceso directo a sus hijos, creo que tiene derecho a saber la verdad. ¿Qué verdad? Esteban sentía que el piso se movía bajo sus pies. Luciana comenzó a leer del documento. Hace 8 años, cuando Paloma Reyes tenía 18, trabajaba como tutora de un niño de 11 años llamado Matías Fuentes. Una tarde, el niño tuvo que ser llevado al hospital con una fractura en el brazo. Los médicos encontraron otros moretones. Moretones antiguos. La familia presentó una denuncia por maltrato infantil contra la señorita Reyes. Eso es imposible, susurró Esteban, pero su voz carecía de convicción. Paloma nunca... Los cargos fueron retirados eventualmente, continuó Luciana. La familia dijo que fue un malentendido, pero el reporte sigue en el sistema. Y las personas con esos antecedentes, aunque sean malentendidos, normalmente no deberían estar cuidando niños. Bruno se puso de pie bruscamente, su pequeño cuerpo temblando de rabia. «Paloma no lastima a nadie», gritó. «Los niños en mi clase me dijeron mentiras. Dijeron que Paloma era mala, y cuando los defendí, me pegaron». Esteban sintió que algo se quebraba en su pecho. Su hijo había sido golpeado. No en la calle, no por extraños, sino en la escuela, por compañeros que habían sido envenenados con rumores. «Señor Montero», la directora se inclinó hacia adelante. «Entiendo que esta es una situación difícil, pero debo pensar en la seguridad de todos los niños en esta institución. Varios padres han amenazado con retirar a sus hijos si Bruno y Martina continúan asistiendo mientras esa mujer esté en su casa. ¿Me está pidiendo que elija entre la educación de mis hijos y mi empleada? Le estoy pidiendo que considere todos los hechos antes de tomar una decisión». Esteban miró a sus hijos. Bruno con su labio partido, Martina con sus ojos llenos de lágrimas. Niños que finalmente habían comenzado a sanar y que ahora estaban siendo atacados por algo que ni siquiera entendían. «Necesito hablar con Paloma», dijo finalmente. «¿Eso es lo único que tiene que decir?», preguntó Luciana con incredulidad. «¿No va a hacer un comentario para el periódico?». «Sí». Esteban se volvió hacia ella, sus ojos ardiendo con una furia fría. «Tenga cuidado con lo que publica. Porque si una sola palabra de su artículo es falsa, si daña la reputación de una persona inocente, me aseguraré de que tanto usted como su periódico enfrenten consecuencias legales que los van a hacer añorar sus días como estudiantes de periodismo». No esperó respuesta. Tomó las manos de Bruno y Martina y salió de la oficina, ignorando las voces que lo llamaban desde atrás. El viaje a casa fue silencioso. Bruno miraba por la ventana, tocando suavemente su labio hinchado. Martina no soltaba la mano de su padre. Cuando llegaron, Paloma ya los esperaba en la entrada, su rostro pálido como la cera. «Me llamó la directora», dijo antes de que Esteban pudiera hablar. «Me contó sobre el artículo, sobre las acusaciones». «¿Es verdad?», preguntó Esteban odiándose a sí mismo por tener que hacer la pregunta. «¿Fuiste acusada de lastimar a un niño?». Paloma cerró los ojos y asintió lentamente. «Sí, es verdad». Bruno soltó un sollozo. Martina apretó más fuerte la mano de su padre, y Esteban sintió que el mundo que había estado reconstruyendo se desmoronaba nuevamente. «Pero no es lo que piensan», continuó Paloma rápidamente, sus palabras tropezando unas con otras. «Por favor, déjenme explicar. Por favor». «Explica», dijo Esteban, su voz más fría de lo que pretendía. Paloma se sentó en el escalón de la entrada, sus piernas ya no sosteniéndola. Esteban y los niños se quedaron de pie, esperando. Matías era el hijo de una familia para la que trabajaba dando clases de música. Comenzó, su voz apenas un susurro. Era un niño dulce pero muy tímido. Durante meses, noté moretones en sus brazos, en sus piernas. Cuando le preguntaba, decía que se caía mucho, que era torpe. Y yo era joven, tonta, ingenua. No reconocí las señales. Las lágrimas comenzaron a correr por las mejillas de Paloma. Una tarde, llegué temprano a su casa. Escuché gritos desde el sótano. Cuando bajé, vi a su padre golpeándolo con un cinturón. Matías trataba de protegerse, lloraba, le rogaba que parara. Esteban sintió que se le revolvía el estómago. Me interpuse entre ellos, continuó Paloma. Tomé a Matías y traté de sacarlo de ahí.
Pero su padre me siguió. Hubo forcejeo. Matías cayó por las escaleras. Se fracturó el brazo. «Por Dios», susurró Esteban. Cuando llegaron los paramédicos, su padre les dijo que yo había lastimado a Matías. Paloma se limpió los ojos con el dorso de la mano. Que me había puesto violenta. Que era una empleada descontrolada. Y cuando los médicos vieron todos los moretones antiguos, asumieron que yo había sido responsable de esos también. ¿Y por qué retiraron los cargos? Porque Matías finalmente tuvo el valor de decir la verdad. La voz de Paloma se quebró. Le dijo a una trabajadora social lo que realmente pasaba en su casa. Su padre fue arrestado. Yo fui exonerada. Pero el reporte del incidente inicial nunca desapareció del sistema. Y cada vez que alguien investiga mi pasado, es lo primero que encuentran. El silencio que siguió fue interrumpido por el sonido de pasos pequeños. Bruno caminó hacia Paloma y se sentó a su lado. «Te creo», dijo con voz firme. «Sé que no lastimas a las personas. Sé que solo ayudas». Martina lo siguió, tomando la mano de Paloma. «Los niños en la escuela son tontos», dijo con la seriedad de alguien mucho mayor. «No te conocen como nosotros». Paloma los abrazó, sollozando ahora sin intentar contenerse. Y Esteban se quedó de pie, observando esta escena, sintiendo el peso de una decisión imposible. Creerle a Paloma significaba ir en contra de toda su comunidad. Significaba arriesgar la educación de sus hijos, su reputación, sus negocios. Significaba pelear una batalla que probablemente perdería. Pero no creerle significaba traicionar a la mujer que Victoria había elegido. Significaba romper el corazón de sus hijos. Significaba admitir que el dinero y la opinión pública valían más que la verdad. Se arrodilló frente a ellos. «Paloma, mírame». Ella levantó la vista, sus ojos rojos pero esperanzados. «¿Salvaste a ese niño?» «Traté. Debí haber actuado antes. Debí haber visto...» «Responde la pregunta», interrumpió Esteban. «¿Lo salvaste?» «Sí», susurró Paloma. «Está vivo. Está bien. Vive con su madre ahora, lejos de su padre». Esteban asintió, algo resolviéndose en su interior. «Entonces no tienes que disculparte por nada. Pero los niños, la escuela, tu negocio...» Paloma se puso de pie. «Esteban, no puedes arriesgar todo eso por mí. No vale la pena». «¿Sabes qué me dijo Victoria antes de morir?», preguntó Esteban, su voz cargada de emoción. «Me dijo que lo único que realmente poseemos en esta vida es nuestra integridad, que el dinero viene y va, que las reputaciones se reconstruyen, pero que si pierdes tu alma en el proceso, nunca la recuperas». Se volvió hacia Bruno y Martina. «Sus abuelos, los padres de su madre, construyeron un imperio farmacéutico. ¿Saben cómo lo perdieron? Negándose a retirar un medicamento que sabían que era peligroso porque les iba a costar dinero. 4 personas murieron antes de que el gobierno los obligara. El imperio se derrumbó. La familia se destruyó. Y Victoria creció viendo las consecuencias de elegir el dinero sobre las personas». «¿Qué estás diciendo?», preguntó Paloma. «Estoy diciendo que no voy a cometer el mismo error», respondió Esteban con firmeza. «No me importa lo que digan los periódicos. No me importa si pierdo contratos. No me importa si tengo que cambiar a mis hijos de escuela». Sacó su teléfono y marcó un número. «Carlos, soy Esteban. Necesito que emitas un comunicado de prensa. Hoy. Ahora. Sí, sé que es tarde». «No, esto no puede esperar». Paloma lo miraba con incredulidad. «¿Qué estás haciendo?» «Lo que debía hacer desde el principio», respondió Esteban. «Pelear. No solo por ti, sino por todos. Por Matías, el niño que salvaste. Por Bruno y Martina, que merecen aprender que hacer lo correcto vale más que ser popular. Por Victoria, que creyó en ti cuando nadie más lo hizo». Volvió al teléfono. «Carlos, esto es lo que vas a decir. Esteban Montero responde a las recientes acusaciones contra su empleada doméstica, Paloma Reyes. La señorita Reyes no solo es una empleada excepcional, sino una heroína que arriesgó su propia seguridad para salvar a un niño de una situación de peligro en su hogar. Las acusaciones en su contra fueron completamente desestimadas después de una investigación exhaustiva. Cualquier intento de difamar su carácter será enfrentado con acciones legales. Además, el señor Montero anuncia una fundación benéfica en nombre de su difunta esposa, Victoria, dedicada a apoyar a trabajadores domésticos que denuncian abuso infantil.
El silencio del otro lado de la línea fue seguido por un suspiro. ¿Estás seguro de esto, Esteban? Esto va a ser guerra. Estoy seguro, respondió Esteban, mirando a Paloma. Absolutamente seguro. Colgó el teléfono y se volvió hacia su familia. Porque eso es lo que eran ahora. No por sangre, no por obligación, sino por elección. ¿Y ahora qué?, preguntó Paloma, su voz temblorosa pero esperanzada. Ahora, dijo Esteban, ahora comemos, practicamos música, y mañana enfrentamos juntos lo que venga. Bruno y Martina gritaron de alegría y corrieron a abrazar a su padre y a Paloma. Y por un momento, en el escalón de entrada de esa mansión, rodeados por el sonido de la ciudad y el olor del jazmín que crecía en el jardín, fueron solo una familia imperfecta, una familia rota, pero una familia que había decidido sanar juntos. Esa noche, después de que los niños se durmieran, Esteban encontró a Paloma sentada en el jardín, mirando las estrellas. La guitarra de Victoria descansaba en su regazo. ¿No puedes dormir?, preguntó, sentándose a su lado. Sigo esperando despertar, respondió Paloma con una sonrisa triste. Sigo esperando que me digas que fue un error, que tienes que proteger a tus hijos de mí. Mis hijos están más protegidos contigo aquí que sin ti, dijo Esteban. Y yo también. Paloma lo miró con curiosidad. ¿Tú también qué? Esteban no respondió de inmediato. Se quedó mirando las estrellas, buscando las palabras correctas para algo que ni siquiera sabía cómo nombrar. Desde que Victoria murió, he estado caminando por la vida como un fantasma, dijo finalmente. Funcionando, pero no viviendo. Respirando, pero no sintiendo. Y entonces llegaste tú, con tu acordeón y tu guitarra y tu forma de hacer que todo parezca posible nuevamente. Esteban, no estoy diciendo nada inapropiado, se apresuró a aclarar. Solo estoy diciendo gracias, por recordarme que está bien seguir viviendo, que Victoria no hubiera querido que me convirtiera en un monumento a mi propio dolor. Paloma extendió su mano y la colocó sobre la de Esteban. No era romántico, era algo más simple y más profundo. Era conexión, era comprensión, era dos personas rotas encontrando en el otro un espejo de su propia resiliencia. Vamos a superarlo, dijo Paloma. Todo esto, las acusaciones, los rumores, vamos a superarlo porque no estamos solos. No, acordó Esteban, no estamos solos. Pero mientras el cielo nocturno se extendía sobre ellos, mientras la ciudad dormía ajena a sus luchas, una nueva amenaza se gestaba en las sombras. Rodrigo Cortázar leía el comunicado de prensa de Esteban en su oficina, una sonrisa fría curvando sus labios. Interesante movimiento, murmuró. Muy valiente, muy estúpido. Abrió un cajón de su escritorio y sacó un sobre. Dentro había documentos. Documentos que no tenían nada que ver con Paloma. Documentos sobre el pasado de Victoria. Sobre secretos que ni siquiera Esteban conocía. Secretos que, cuando fueran revelados, no solo destruirían la reputación de Paloma, destruirían la memoria misma de Victoria. Y eso sería su venganza perfecta, porque Rodrigo Cortázar no solo quería ganar, quería aniquilar. El salón de eventos del Hotel Presidente estaba repleto. Empresarios, periodistas, políticos, todos reunidos para la cena anual de la Cámara de Comercio. Esteban ajustó su corbata mientras observaba el mar de rostros desde su mesa. A su lado, increíblemente, estaba Paloma, no como su empleada, como su invitada. La decisión había causado revuelo. Varias personas habían declinado sentarse en su mesa. Otras lo miraban con una mezcla de curiosidad y desprecio. Pero Esteban ya no le importaba. Había aprendido algo en las últimas semanas. La opinión de personas que nunca habían tenido que elegir entre lo fácil y lo correcto valía exactamente nada. ¿Estás seguro de esto?, susurró Paloma, incómoda con el vestido prestado que Cristina, sorprendentemente, le había dado. Todavía puedo irme. No vas a ningún lado, respondió Esteban con firmeza. Victoria me enseñó que las personas que importan deben estar en los momentos importantes. Y tú importas. Antes de que Paloma pudiera responder, el murmullo del salón se intensificó. Rodrigo Cortázar acababa de entrar, con Gabriela colgada de su brazo como un accesorio caro. Caminó directo hacia el podio donde se encontraban los organizadores. Damas y caballeros. Su voz amplificada por el micrófono cortó todas las conversaciones.
Sé que no estoy en el programa de esta noche, pero tengo un anuncio que no puede esperar. Esteban sintió que se le helaba la sangre. Esto no estaba planeado. Esto era un ataque. Como muchos saben, continuó Rodrigo, su sonrisa afilada como un cuchillo, mi estimado colega Esteban Montero ha estado defendiendo apasionadamente a su empleada doméstica, una mujer con un pasado, digamos, cuestionable. Pero lo que no saben es que hay más en esta historia. Mucho más. No, susurró Paloma. Por favor, no. ¿Qué está haciendo?, preguntó Esteban. Lo que debía hacer hace años, respondió Paloma, su rostro perdiendo todo el color. Está destruyendo el único recuerdo puro que te queda de Victoria. Antes de que Esteban pudiera preguntar más, Rodrigo continuó. Verán, la difunta esposa de Esteban, Victoria Almada de Montero, tenía sus propios secretos. Secretos que involucran dinero. Mucho dinero. Sacó un sobre y lo levantó en alto. Estos son extractos bancarios. Documentos que prueban que Victoria Montero estuvo desviando fondos de su empresa familiar durante años. Millones de pesos que nunca fueron declarados. Dinero que, curiosamente, terminó en cuentas bajo el nombre de Paloma Reyes. El salón explotó en murmullos. Cámaras de celulares se levantaron. Periodistas se acercaron como buitres oliendo carroña. Esteban se puso de pie, su silla cayendo hacia atrás con un estruendo. Eso es una mentira. ¿Lo es? Rodrigo sonrió. Puedo mostrar los documentos. Puedo probar cada transferencia. La pregunta es, ¿sabía usted, señor Montero? ¿Sabía que su santa esposa estaba robando? ¿O su empleada lo ha estado engañando todo este tiempo? Paloma se puso de pie también, sus manos temblando pero su voz firme. Es verdad, dijo, y el salón se quedó en absoluto silencio. Victoria sí me dio dinero. Mucho dinero. Paloma, no, exclamó Esteban. Tengo que hacerlo. Paloma lo miró con ojos llenos de lágrimas. Tengo que decir la verdad. Toda la verdad. Se volvió hacia la multitud, hacia las cámaras, hacia Rodrigo que la miraba con satisfacción triunfante. Victoria me dio ese dinero porque yo se lo pedí, no para mí, sino para mi hermano menor, Andrés. Él necesitaba un tratamiento experimental que no estaba cubierto por ningún seguro. Victoria se enteró cuando me escuchó llorando en el hospital, el mismo día que nos conocimos. La voz de Paloma se quebró pero continuó. Ella no robó ese dinero. Era su herencia personal, dinero que sus abuelos le habían dejado en un fideicomiso separado. Pero sus padres habían bloqueado su acceso porque no aprobaban cómo quería usarlo. Ella encontró una forma legal de acceder a él, y me lo dio sin pedirme nada a cambio. Conveniente historia, se burló Rodrigo. ¿Y dónde está ese hermano ahora? Está vivo, respondió Paloma. Está en la universidad estudiando medicina, porque Victoria le dio una oportunidad de vivir. Sacó su propio teléfono y mostró una fotografía. Un joven sonriente con toga y birrete. Este es Andrés en su graduación de preparatoria. Él no sabe que Victoria pagó su tratamiento. Cree que fue un programa de beneficencia, porque Victoria me hizo prometer que nunca le diría, que él no crecería sintiéndose en deuda con nadie. Las lágrimas corrían libremente por el rostro de Paloma ahora. Así que sí, señor Cortázar, Victoria me dio dinero. Me dio la vida de mi hermano. Me dio esperanza cuando no tenía ninguna. Y cuando ella murió, yo le prometí que devolvería ese regalo cuidando de sus hijos. No por obligación, sino porque es lo que hacemos las personas que hemos sido salvadas por la bondad de otros. El silencio en el salón era ensordecedor. Rodrigo miraba a Paloma con incredulidad, su momento de triunfo convirtiéndose en cenizas. Eso no cambia el hecho de que ocultó transacciones financieras. Intentó recuperarse. No ocultó nada. Una voz nueva resonó desde la entrada del salón. Todos se volvieron. Era el abogado Méndez, acompañado por un hombre mayor con un maletín. Señoras y señores, soy el contador Héctor Fuentes. Fui el asesor financiero personal de Victoria Montero durante 10 años. Y puedo confirmar que cada peso que ella transfirió a Paloma Reyes fue declarado apropiadamente. Tengo todos los documentos, todos los recibos, todas las aprobaciones legales. Caminó hacia el podio, desplazando a Rodrigo sin ceremonias. De hecho, continuó, Victoria anticipó que alguien podría intentar usar su generosidad en contra de su familia.
Por eso documentó todo meticulosamente, incluyendo esta carta. Sacó un sobre sellado. Esta carta debía ser abierta solo si alguien intentaba manchar la reputación de Paloma Reyes usando las transacciones financieras como evidencia. Creo que este es el momento. Rompió el sello y comenzó a leer. A quien corresponda, si están leyendo esto, significa que alguien está tratando de usar mi bondad como un arma. Qué triste que vivamos en un mundo donde ayudar a alguien se ve con sospecha. Paloma Reyes no me pidió nada. Yo le ofrecí ayuda porque vi en ella algo que reconocí. Una guerrera. Alguien que pelea por los que ama sin importar el costo. El dinero que le di no fue robado. No fue escondido. Fue dado con amor y documentado con precisión porque sabía que las personas mediocres siempre intentan destruir lo que no pueden entender. La generosidad desinteresada. Si mi esposo está escuchando esto, quiero que sepa algo. Paloma no es mi reemplazo. Es mi regalo. Mi última carta de amor para él y nuestros hijos. Porque el amor verdadero no termina con la muerte. Solo cambia de forma. Y a Paloma. No dejes que te hagan sentir menos por aceptar ayuda. Aceptar ayuda con gracia es tan valiente como darla. Ahora te toca a ti dar ese mismo regalo a otros. Ese es el legado que quiero dejar. Con amor eterno, Victoria. No había un ojo seco en el salón. Incluso los periodistas más cínicos se limpiaban disimuladamente las lágrimas. Esteban tenía el rostro enterrado en sus manos, sus hombros sacudiéndose con sollozos silenciosos. Paloma caminó hacia el podio. Tomó el micrófono con manos temblorosas. Victoria me salvó en más de una forma, dijo, su voz resonando clara ahora. Me salvó económicamente, me salvó emocionalmente al darme un propósito, y me salvó espiritualmente al enseñarme que la bondad no es debilidad. Es la forma más pura de fuerza. Se volvió hacia Rodrigo, que había retrocedido hacia la multitud. Usted intentó destruirme porque le recordaba su propia cobardía, porque es más fácil atacar a los vulnerables que enfrentar sus propios demonios. Pero no funcionó, porque estoy rodeada de personas que eligieron creer en mí, y eso es algo que todo su dinero y poder nunca podrán comprar. Rodrigo abrió la boca para responder, pero Gabriela lo detuvo. Para sorpresa de todos, ella dio un paso adelante. Tiene razón, dijo Gabriela, su voz apenas un susurro. Sobre todo, se volvió hacia su esposo. He sido cómplice de tus mentiras durante demasiado tiempo. He ignorado a las mujeres que venían a mí con historias sobre ti, porque era más fácil culparlas a ellas que admitir con quién me casé. Pero se acabó. Sacó un sobre de su bolso. Estos son papeles de divorcio. Ya están firmados por mí. Y esto, sacó una grabadora, es cada conversación que hemos tenido en los últimos 3 meses. Cada plan, cada amenaza, cada intento de destruir a personas inocentes. Miró a Paloma. Lo siento. Siento no haber sido más valiente antes. Gabriela se dio la vuelta y salió del salón, dejando a Rodrigo de pie, expuesto, su imperio de mentiras derrumbándose en tiempo real. Los periodistas se abalanzaron sobre él, pero Esteban ya no estaba prestando atención. Caminó hacia Paloma y la abrazó. Un abrazo largo, apretado, que decía todo lo que las palabras no podían. Gracias, susurró, por todo. Gracias a ti, respondió Paloma, por creer. Semanas más tarde, la mansión Montero estaba llena de música. No solo Bruno con su acordeón o Martina con su guitarra, sino de otros niños. 10, para ser exactos. Esteban observaba desde la terraza cómo Paloma enseñaba a un grupo diverso de niños. Algunos de familias adineradas, otros de barrios que nunca habían visto el interior de una casa como esta. La Fundación Victoria Montero había comenzado oficialmente. Su misión: enseñar música a niños de todos los estratos sociales, sin discriminación, sin juicios, solo amor por el arte y la creencia de que cada niño merece la oportunidad de encontrar su voz. Es hermoso, ¿verdad? Esteban se volvió. Cristina estaba detrás de él, también observando la escena. Nunca pensé que vería esta casa llena de vida nuevamente, continuó su suegra. Victoria estaría tan orgullosa. De Paloma, quieres decir. De todos ustedes, Cristina sonrió. De ti, por tener el coraje de elegir lo correcto sobre lo fácil. De Paloma, por no dejarse quebrar. De mis nietos, por recordarnos que los niños ven la verdad más clara que los adultos. Y sí, de Victoria,
por planear todo esto incluso cuando sabía que no estaría aquí para verlo. En el jardín, Bruno terminó una pieza particularmente difícil. Los otros niños aplaudieron. Paloma lo abrazó y él sonrió con una alegría que había sido impensable un año atrás. ¿Paloma se quedará?, preguntó Cristina. ¿Oficialmente? Dejó de ser empleada hace semanas, respondió Esteban. Ahora es la directora de la fundación. Y es familia. ¿Solo familia? Cristina le lanzó una mirada conocedora. Esteban sintió que se sonrojaba. Es demasiado pronto. Victoria apenas... Victoria está muerta, dijo Cristina con gentileza pero firmeza. Y ella no hubiera querido que pasaras el resto de tu vida en un mausoleo. Créeme, sé lo que hubiera querido para ti. Era mi hija, y ella te amaba lo suficiente como para querer que fueras feliz, incluso si esa felicidad venía de otra persona. No sé si estoy listo. Nadie está listo para el amor. Cristina puso una mano en el hombro de Esteban. Solo estamos dispuestos o no. Y cuando estés dispuesto, creo que encontrarás que Paloma también lo está. Antes de que Esteban pudiera responder, Martina corrió hacia ellos. Papá, abuela, tienen que venir a ver. Vamos a tocar la canción de mamá. Los arrastró de vuelta al jardín donde todos los niños estaban formados con sus instrumentos. Bruno al frente con su acordeón, Martina con la guitarra de Victoria, y Paloma en el centro, sosteniendo las manos de ambos. Esta canción, anunció Paloma, es muy especial. La escribió una mujer muy especial para las personas que amaba. Y hoy, todos la vamos a tocar en su honor. Comenzó la música. Cielito lindo. La canción favorita de Victoria. Pero no era perfecta. Algunos niños desafinaban. Otros se perdían en el ritmo. Pero había algo en esa imperfección que era absolutamente hermoso. Era vida. Era amor. Era el legado de una mujer que entendió que la inmortalidad no viene de ser recordada. Viene de cambiar vidas. Esteban sintió lágrimas corriendo por sus mejillas, pero por primera vez no eran lágrimas de dolor. Eran lágrimas de gratitud, de asombro ante el hecho de que del dolor más oscuro puede nacer la luz más brillante. Cuando la canción terminó, todos los padres que habían venido a recoger a sus hijos aplaudieron. Incluso algunos vecinos que se habían asomado por encima del muro se unieron al aplauso. Bruno y Martina corrieron hacia su padre. ¿Lo hicimos bien?, preguntó Martina. ¿Crees que mamá nos escuchó? Esteban se arrodilló y los abrazó a ambos. Estoy seguro de que sí, y estoy seguro de que estás sonriendo. ¿Ya no estás triste, papá?, preguntó Bruno. Esteban miró a sus hijos. Luego miró a Paloma, que observaba desde lejos con una sonrisa suave. Miró a Cristina, que finalmente había encontrado paz. Miró a todos estos niños que ahora tenían la oportunidad que Victoria había querido darles. Todavía la extraño, respondió con honestidad. La extrañaré todos los días de mi vida, pero ya no estoy atrapado en la tristeza. Porque ella me enseñó que amar a alguien no significa congelarse en el momento en que los perdiste. Significa llevar ese amor contigo mientras sigues adelante. ¿Y Paloma nos ayuda a seguir adelante?, preguntó Martina con la sabiduría simple de los niños. Sí, respondió Esteban. Paloma nos ayuda a todos. Esa noche, después de que el último niño se fuera, después de que Cristina se despidiera con abrazos largos, Esteban encontró a Paloma en el jardín. Estaba sentada junto al rosal que Victoria había plantado años atrás. El mismo rosal que había estado muerto durante meses después de su muerte y que, milagrosamente, había comenzado a florecer nuevamente. ¿Sabes qué es lo más extraño?, dijo Paloma cuando Esteban se sentó a su lado. Siento como si la conociera, como si Victoria fuera mi amiga, incluso aunque solo hablamos un puñado de veces. Ella tenía ese efecto en las personas, respondió Esteban. Te hacía sentir vista, valorada, como si tu vida importara. Me pregunto si ella sabía. Paloma tocó suavemente uno de los pétalos de rosa. Si sabía que todo esto iba a pasar. El ataque de Rodrigo, la revelación pública, todo. Conociendo a Victoria, probablemente tenía 3 planes de contingencia para cada escenario posible. Esteban sonrió. Siempre estaba 10 pasos adelante de todos, incluso de ti, especialmente de mí. Se quedaron en silencio por un momento, escuchando los grillos y el suave murmullo de la fuente en el jardín. Esteban, dijo Paloma finalmente, ¿alguna vez te preocupa que...
¿Que lo que sientes por mí sea solo gratitud? ¿Que te estés confundiendo? Esteban se volvió hacia ella, sorprendido. ¿Qué te hace pensar eso? Porque yo me preocupo de eso, admitió Paloma. Me preocupa que lo que siento por ti sea solo porque me rescataste, porque me defendiste cuando nadie más lo hizo. ¿Cómo saber si es real o si solo estamos dos personas rotas aferrándonos la una a la otra? Esteban consideró la pregunta por un largo momento. Victoria me dijo algo una vez, comenzó. Me dijo que el amor verdadero no es un rayo que te parte en dos. Es un fuego que se construye lentamente, alimentado por pequeños actos de bondad, por elecciones conscientes de quedarse incluso cuando es difícil. Me dijo que ella no se enamoró de mí en un momento, se enamoró de mí en 1000 momentos pequeños. Tomó la mano de Paloma. Así que no sé si lo que siento es real, no sé si estoy listo, no sé si es demasiado pronto, o si Victoria aprobaría, o si estoy traicionando su memoria. Pero sé esto, cuando te veo enseñar a mis hijos, cuando veo cómo cuidas de personas que ni siquiera conoces, cuando veo tu coraje y tu dignidad, y tu bondad inquebrantable, siento algo. Y ese algo crece cada día. Yo también lo siento, susurró Paloma. Entonces, tal vez, continuó Esteban, tal vez podamos darnos tiempo. Podemos construir ese fuego lentamente, sin prisa, sin presión, solo viendo qué pasa. Paloma sonrió, las lágrimas brillando en sus ojos. Me gustaría eso. En ese momento, sin planearlo, sus frentes se tocaron. No se besaron, todavía no. Pero había una promesa en ese toque. Una promesa de que el futuro, cuando llegara, sería construido sobre bases sólidas, sobre verdad, sobre elección, sobre amor que había sido ganado, no solo sentido. Desde la ventana de arriba, Bruno y Martina observaban, sonriendo. Ellos ya sabían lo que los adultos todavía estaban descubriendo, que su familia no estaba rota, solo estaba transformándose, y que a veces, el final más feliz no es el que soñaste, es el que nunca supiste que necesitabas.